Tal, amigos y compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG, nuestra universidad? De nueva cuenta, su servidor y amigo Juan Pedro Vargas Rodríguez, de la licenciatura en Derecho, me presento ante ustedes con este trabajo para dar cumplimiento al reto número 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana, de la unidad número 1, de esta materia que ahora llevo de derecho procesal penal bajo la asesoría del licenciado Arturo Trujillo Ramos y de mi tutora, la maestra Luisa Alquiciras Terrones, en este día, miércoles ya 20 de abril del año 22. Espero que con este trabajo pues logre pasar una más de mis materias bajo la dirección y conducción del asesor ya citado. Quiero hacer una introducción. Eh, el derecho es un conjunto de normas jurídicas las cuales regulan la conducta, el comportamiento del ser humano. Y si estas normas jurídicas son violadas, pues en este caso el infractor se hace acreedor a alguna sentencia nada grata por parte de un juez calificador. Luego entonces el derecho sirve para mantener ordenada a la sociedad, alejada de toda anarquía, de todo caos. Entonces el derecho es una materia que forma parte de las ciencias sociales, las ciencias del hombre, las ciencias del espíritu, como es la historia, la filosofía, la antropología, la economía, la sociología. El derecho, yo lo he dicho en una especie de analogía, es una especie de árbol frondoso, el cual tiene varias ramas para su mejor estudio, y donde la raíz del propio arbolito es el propio derecho sustantivo. El tronco considero yo que es el derecho penal y las ramas bien puede ser el derecho laboral, el constitucional, el internacional, el civil, el mercantil, el fiscal, el agrario, el corporativo, el administrativo. Y las hojas bien puede ser juicio de amparo, que en lo personal es muy importante, y qué decir de lo referente al derecho procesal penal, derecho procesal civil. Entonces, hay que entender que el derecho tiene por fuentes formales a la misma ley, a la jurisprudencia, esa palabra sabia que tienen, que pronuncian los magistrados, los ministros de la Suprema Corte y de los diferentes, en este caso, tribunales, circuitos, así como los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Hay que decir que nuestro país es de los que más tratados internacionales firma. Por lo tanto, el derecho es una materia muy importante hoy en día en nuestra sociedad y el derecho procesal penal del cual me ocupo es saber las instancias, cómo es el procedimiento jurídico que se entabla a raíz de una controversia, de una querella. Por ejemplo, para las cuestiones de derecho penal, con la reforma que ahora voy a tratar más adelante, pues hay que saber que todo esto ha cambiado. Ahora entramos en una cuestión, vamos a decir, de un
código que tiene que ver con una cuestión adversarial, más que nada con una situación de un código moderno, nuevo, que se inclina en este caso hacia lo acusatorio, dejando atrás un código que está basado en un sistema inquisitorio. Entonces, el derecho penal y las reformas que ha habido en nuestro país, podemos decir, sobre todo en lo que va del siglo hacia, en este caso, el 8, el 11 y el 13 sucesivamente, son reformas que han venido a repercutir en todo lo que va a ser la cuestión jurídica, que para ello pues voy a desarrollar en este caso el análisis de una lectura que nuestro maestro asesor tuvo a bien plantearnos. Entonces, el derecho procesal penal es saber y conocer cuáles son las etapas sobre las cuales se va a desarrollar nuestro juicio. En esta nueva reforma, por así decirlo, tenemos que entender y conocer cuál ha sido el origen de la reforma y cómo ha sido, vamos a decir, influenciado el derecho mexicano por esta revolución en el proceso penal latinoamericano, que es el libro que se nos dejó de lectura del autor Máximo Langer. Entrando ya en materia y poder despejar estas dudas de esta revolución que viene a influenciar nuestro derecho, concretamente para dar respuesta, ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Hay que decir que el autor hace el planteamiento de que estas reformas aparecen en el cono sur. ¿Qué cosa? Ahora la reforma viene de los países de la periferia que le llaman y no tanto de los países poderosos o del centro como bien pudiera ser Canadá y Estados Unidos en este caso. Hay que decir que esto se inicia en Argentina, según el autor, hacia 1939, con lo que le llama el Código Moderno de Córdoba, en el sentido de que una de las mejores universidades de derecho penal se encuentra precisamente en la Argentina, en esta provincia de Córdoba. Y es en 1939 donde empiezan estas cuestiones de reformas con un gran jurista por ahí de nombre, apellido Vélez Mariconde. Mariconde hace esta referencia de que hay que hacer a un lado ya esos códigos, en este caso inquisidores, y pasar precisamente a un código moderno, nuevo, acusatorio. Sin embargo, esto no es suficiente y luego por ahí hacia el 86 aparece también en Argentina con el gran jurista Julio Meyer, creo que se pronuncia así, hace su proyecto llamado el Proyecto del 86, donde precisamente plantea una reforma más allá que la planteada por Mariconde, aunque había sido él también discípulo de este gran jurista y por lo tanto de esta gran universidad de Córdoba. Sin embargo, hasta el 91-92 en Argentina, con el gobierno de Menem, es cuando ya empieza a aparecer la aplicación de un sistema, vamos a decirlo, adversarial, acusatorio más moderno y que de una manera u otra viene a revolucionar todo este proceso penal latinoamericano, como lo plantea en este libro el autor Máximo Langer. Sin embargo, hay que decirlo que estos códigos nuevos, modernos, ¿verdad? Tienen una influencia notable, sobresaliente, del derecho italiano y del derecho, en este caso, alemán. En América Latina se pone, por decirlo así, de moda el cambiar, modificar los códigos inquisitivos, ¿verdad?
para cambiarlos por estos códigos modernos, adversariales, por decirlo así, acusatorios, y que se rige todo esto bajo un proceso de los juicios orales. Hay otros países, el autor habla por lo menos de 14 países latinoamericanos que se animan, por decirlo así, a realizar esta cruzada de promover y darle vida a estos nuevos códigos procesales penales. Tal es el caso de El Salvador, de Guatemala, de la propia Argentina, como se ha dicho. Sin embargo, Costa Rica también. Sin embargo, hay que decirlo, el caso de los países que tienen gobiernos o regímenes, en este caso militaristas, es más difícil que se dé estas transformaciones, estas revoluciones, estas reformas procesales en la materia penal, porque para ellos la cuestión de los derechos humanos es difícil de tratar. Caso concreto, Cuba, Venezuela, Bolivia. El autor hace referencia a nuestro país, México, y señala que le ha entrado, le ha llegado un poco tarde, en este caso, a esta reforma del proceso penal, a raíz de que considera que México no había sido un país muy demócrata, que digamos. No estoy de acuerdo yo con el autor, ¿verdad? Mi posición es de estudiante, sin embargo, pues creo que tengo el derecho de expresarme. No estoy de acuerdo en ese sentido porque si bien en el 88 se tuvo una situación muy especial en la cuestión política con el triunfo del presidente Carlos Salinas de Gortari sobre, en este caso, el señor Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, posiblemente ya a partir de ahí no se ha puesto ya en duda para nada los triunfos de los siguientes presidentes, como lo fue posteriormente Ernesto Zedillo Ponce de León, como lo fue Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, Hinojosa, que es donde aparecen estas reformas en su mayoría, tanto también como la de derechos humanos, que es muy importante más adelante, la de Enrique Peña Nieto y el triunfo también, hay que decirlo, más reciente de Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo creo que nuestro país sí está ya en un régimen demócrata. Eh, Contrario también a lo que propone el autor Máximo Langer en su libro de la revolución en el proceso penal latinoamericano, quiero decir que un código no es una panacea o una solución que venga a poner alto a los enormes y grandes conflictos y delitos que se cometen en un país o en una nación. Un nuevo código como el cual se tiene y un nuevo sistema penal, en este caso acusatorio, basado en la oralidad, pero que de todas maneras se inicia con esa parte escrita y las diferentes etapas que tiene, por ejemplo, en este caso, lo que se refiere al derecho penal, que pues se inicia con una investigación, se tiene una fase intermedia, se tiene una fase de juicio y se tiene una etapa de ejecución. Hay que decirlo que los códigos no son la solución a los problemas sociales, políticos y económicos que tienen las naciones latinoamericanas. Pueden ser nada más como una respuesta, una mínima solución, pero la verdad se necesita más que un código. En la cuestión que se menciona que estas reformas vienen de la periferia precisamente de estos países,
pues ahí también se menciona la importancia que ha tenido esta red internacional de grandes juristas, de grandes abogados, y donde hay que decirlo, Estados Unidos sigue metiendo, como se dice, su cuchara y la intervención en todos nuestros pueblos. Los gringos están metidos en todo. Entonces, pues aun cuando esto se inicia en la Argentina, en la cuestión del cono sur, en esto de la periferia, hay que decirlo que los gringos siempre han estado presentes para ver cómo se transita hacia estas reformas, ¿no? También hay que decirlo que las reformas que ahora se emprendieron, ya lo cité, si bien hay una influencia del derecho alemán, del derecho italiano, y aun cuando mencioné a estos grandes juristas argentinos, pues con todo respeto, México, nuestro país, también no se queda atrás. Tenemos un Sergio García Ramírez, tenemos un Ignacio Burgoa, tenemos en este caso un Jorge Carpizo y bueno, tuvimos, ¿no? Ya fallecidos los maestros, pero pues hoy en día tenemos al maestro Miguel Carbonell, que es un grande jurista y que con todo respeto están, yo pienso que a la talla de los señores que menciona el autor Máximo Langer. Entonces, yo creo que el sistema jurídico penal mexicano va en avance en función de su base, que son los derechos humanos, y hay que mencionarlo también la seguridad pública, que de una manera u otra nuestro país respeta mucho los principios que tienen que ver con la cuestión de la penalidad, como es la presunción de inocencia que se menciona en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Y donde precisamente nadie puede ser declarado culpable o señalado como culpable mientras un juez no lo haya calificado. Entonces, yo pienso que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales está a la altura de la exigencia de la sociedad mexicana. Gracias a los juristas que por ahí en este caso menciono. Sin duda alguna el libro en 60 páginas por ahí no tiene desperdicio alguno, pero así yo lo entiendo. La reforma penal, así como otro tipo de reformas, pues deben de seguir para que estén al acorde del avance de la sociedad mexicana cada vez más compleja. Con ello doy cumplimiento a este reto 1. Me despido de ustedes. Me encuentran en mi canal de YouTube como Pedro Vargas, servidor y amigo. Hasta la próxima. Mil gracias.